Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas aquí en Doble Cinco. Esta pandemia, dentro de todo lo malo, pues ha traído cosas buenas, como juntarnos con buenos amigos. Hoy se me ocurrió ponerme elegante porque tenemos un invitado al que me da mucho gusto saludar después de muchos años de no verlo. Fue nuestro padrino de Daniel y un servidor en un proyecto anterior que se llamó Barracuda, al que le tenemos todavía un gran cariño, por más que el programa ya pasó al taller hace mucho tiempo. Así que voy a saludar a toda la banda que hoy nos acompaña para después darle paso al invitado. Daniel, ¿cómo estás en Holanda? Muy buenas noches por allá. Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Hugo, Gerardo? Mucho gusto. La verdad es que muy contento de estar aquí y ya lo vas a presentar después, pero es un enorme padrino, eso sí podemos adelantar. Sí, señor. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hugo, qué gusto después de tantas y tantas pláticas poder materializar este proyecto y estar con gente talentosa y con gente que siempre aporta, ¿eh? Sí, señor. Y tenemos, por supuesto, un gran padrino, una persona a la que apreciamos bastante. Daniel y yo lo conocemos de hace tiempo también. Gerardo también, pero quizá en otro rol más rígido, periodista, futbolista. Tuvimos la suerte en algún momento de convivir con Sebastián. Sebastián González juega de local en Doble Cinco. Bienvenido, un gusto saludarte, amigo. ¿Qué tal, Hugo? Un gran saludo también para Gerardo y para Daniel. Un placer el poder estar con ustedes y bueno, reencontrarnos después de tanto tiempo, ¿cierto? Y creo que esto de la pandemia, el estar en casa, cuidándonos mucho, de alguna forma también nos ha acercado, si bien por ahí no nos podemos estrechar en un abrazo, pero nos ha acercado a poder estar virtualmente mucho más cerca y vernos nuevamente. Sí, señor, un gusto poder platicar contigo, lo decíamos al principio, y justamente por ese lado vamos a empezar. Nos quedamos justamente con la imagen del Sebastián González que reventaba la red en el Atlante, que se cansó de gritar gol en el fútbol mexicano, y ahora en otra etapa, justamente de este lado donde estamos nosotros, del lado del periodismo. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Sí, la verdad es que, bueno, feliz primero que todo de haber ya hace 6 años dejado la carrera de futbolista, después de una carrera larga también, que comenzó desde muy chico en las divisiones menores de Colo-Colo y después, bueno, toda la carrera que pude hacer pasando por diferentes equipos, con altos y bajos, creo, como cualquier carrera, pero después teniendo también asumido que era momento de dejar la actividad, de dejar la carrera de futbolista y pasar quizá a reinventarme, como siempre yo digo, a reciclarme con respecto a lo que venía después del fútbol y de alguna forma yo creo que me fui preparando para lo que hoy día ya durante 6 años puedo ejercer y estar inserto en los medios de comunicación, que si bien es cierto, mi fuerte es los partidos de fin de semana, comentar los partidos del fútbol chileno, más allá de algunos programas que participo también del canal, por parte del canal en discusión, en algunos temas más tácticos. La verdad ese es mi fuerte y ahí es donde me he ido enfocando mucho más. Oye, Chama, yo estoy impresionado porque el tiempo parece que no pasa por ti, te sigo viendo aquel Está en mismo forma. capo, aquel mismo Sí. a las jugadoras, a las ¿Te aficionadas que puedo contar acudían. algo? Sí, Sí, claro. voy a confidenciar algo con respecto a eso. Tú sabes que, bueno, dejé de jugar, pero me mantuve siempre jugando con los amigos en una liga, baby fútbol, futbolito, fútbol, ¿cierto? 11 contra 11, y metiéndome en el gimnasio. En el gimnasio he generado una rutina, voy a dejar a mi hija al colegio y después me paso al gimnasio, etcétera, para comenzar mi día cotidiano. Pero hoy, con esto de la pandemia, ya 3 meses en casa, sabes que hace, bueno, unas partes de semana me pesé y estoy en mi peso del cual yo jugaba al fútbol. ¿Puedes creer? Con mis 41 años estoy pesando 66 kilos. Bueno, Imagínate. Eso sí es envidia, eso sí es ¿cómo le envidia. haces? Porque nosotros estamos batallando No con sé. ese tema. Sí. Yo No, estoy increíble. presentando el peso, pero de mi peor momento, o sea, no sé cómo hacerle, pero bueno. Yo estoy contento Increíble. que bajé 4 kilos en la pandemia, pero no es mi peso ideal, lejos, ¿eh? Bueno, a lo que iba, Chama, es, hablas de altos, bajos, de claroscuros en una carrera como la tuya y como la de cualquiera, se dedique a lo que se dedique, siempre tiene momentos buenos y tristes, pero siempre nos vamos creciendo y preparándonos día a día para, según esto, según nosotros, tocar el cielo. Pero ese tocar el cielo, o tu cielo, ¿cuál fue? ¿Atlante? ¿Cuál fue?
No sé si llegó a tocarse en ese sentido. Uno siempre va a querer más, siempre muchas veces no queda conforme con lo que hizo, pero yo creo que hoy cuando aterrizo muchas cosas me doy cuenta que mantuve, y si puedo llegar a decir, toqué en ese caso o llegué a lo máximo, fue en mi época en Colo-Colo y después el Atlante, que terminó siendo, la verdad, años. Hoy día uno, por ejemplo, ve, claro, a Messi, a Cristiano Ronaldo, en México, ponte tú, por darte un ejemplo, Guiñac, que llevan una continuidad de campeonatos marcando goles, pero eso es muy difícil. Y a mí me tocó pasar bueno, alcancé a jugar casi 3 años consecutivos, 4 años más en Colo-Colo, donde mantuve una racha de hacer goles, hasta salir campeón por ahí, goleador de algún torneo, y paso a México, y en México llego inmediatamente, o sea, 76 goles prácticamente en 3 años y medio en el Atlante, más los 70 que hice en Colo-Colo también esos años. O sea, estáis hablando de una cuota goleadora prácticamente en 6, 7 años, que no es fácil mantenerlo, y no es fácil adaptarte, ¿cierto?, a dos equipos distintos también, a dos idiosincrasias, de dos países, dos maneras de vivir el fútbol, y sobre todo con la exigencia, primero de lo que significa jugar en Colo-Colo, y después pasar a otra exigencia totalmente distinta, que era jugar en el Atlante, pero estando en el extranjero. Entonces, yo lo que sí me puedo a lo mejor cuestionar en algún momento, y que también a lo mejor no estaba dentro de todo mi alcance en ese momento, futbolísticamente hablando, era que no lo pude ratificar en la selección chilena, porque tampoco me costó, o sea, me costó ganarme un espacio. En ese momento estaban otros jugadores, quizás en otro momento, los técnicos elegían a otros, pero con toda esa racha que llevaba en clubes no pude tener la misma continuidad en la selección, más allá de haber participado, de haber ido a los Juegos Olímpicos, de haber, ¿cierto?, obtenido la medalla de bronce, de haber jugado clasificatorias, que no llegamos a mundiales, las que me tocó, de haber estado en la Copa América. Yo creo que quizá haberme ganado un espacio, un nombre más en la selección, pero el resto, creo que hasta ahí fue a lo mejor mi techo, porque después pensé que se podía seguir generando esa continuidad cuando me fui a Tigre, y ya después fue radical el cambio y todo lo que se generó después en mi carrera. Sebastián, a mí me gustaría regresar un poco a esos 66 kilos que estás pesando ahora. Ahora, ya lo decíamos, ¿no? Esta cuarentena cada quien la ha tomado como ha podido, ¿no? Y tú mencionabas también, bueno, que tienes una hija. ¿Cómo has podido llevar, o más bien, cómo has llevado estos días? ¿Cuál es la rutina que estás teniendo? Sí, bueno, adaptándonos primero que todo, ya no a levantarnos quizá un poquito más tarde, con respecto a lo que era levantarse a las 6 de la mañana, 6:30, para ir a dejar a mi hija al colegio, que yo me siento un afortunado en poder hacerlo, sinceramente. Y de hecho también quizás como que fui al revés de todo en ese sentido. Yo me casé después de retirarme del fútbol, y tuve una hija cuando ya me retiré del fútbol, entonces que eso suele pasar poco, porque uno va, ¿cierto?, adaptándose a como algo normal de la vida, y a mí hoy día lo estoy disfrutando ya teniendo el tiempo, teniendo la posibilidad de ir a dejarla. Entonces eso ha sido quizás el poder adaptarse a que no tiene el colegio, a que uno ha perdido la rutina, pero yo creo que lo importante ha sido que todos vamos encontrando nuestro espacio. En mi casa, mi señora, mi mamá, yo me traje a mi mamá acá, hace poco también teníamos a mi suegra con nosotros, que están quizás en la edad o en la etapa más de riesgo, y mi hija, que tiene 6 años y que está todo el rato queriendo hacer algo. O sea, no es fácil, pero como que todos hemos ido encontrándonos nuestro espacio, porque yo también quiero hacer mis cosas, quiero meterme al computador, organizar algunas cosas se vienen a la cabeza, capacitarme, estar en reuniones, ¿cierto?, que empiezan a aparecer. Entonces, pero hemos mantenido ese respeto, y creo que eso ha sido lo más relevante. Oye, Sebastián, ahora que justo platicamos un poquito antes de empezar con la charla, nos comentabas un poco esta relación que hoy tienes, ¿no?, con el periodismo desde adentro. Como jugador, por la etapa que te conocimos aquí en México, siempre tuviste muy buena prensa. Era raro que alguien te sacara de tus casillas. Siempre te manejaste muy bien. Hoy, ¿cómo ves al periodismo desde el otro lado, viendo hacia la parte de los jugadores? Quizás también, a ver, es muy autorreferente quizás, pero fui atípico en ese sentido, alguien que
estando inserto en el fútbol lo entendió y sobre todo hoy ya desde esta vereda lo sigo entendiendo y no me costó adaptarme porque inmediatamente entendía el que me toca estar quizás generando un contenido distinto a lo que yo generaba, ¿cierto? Como jugador de fútbol. Entonces, hoy día yo también he encontrado una faceta, ¿cierto? A la hora de comunicar. También he querido irme por una línea, como ponerlo en contexto, ¿cierto? Más periodístico, incluso una línea editorial propia, y que se ha generado, pues eso yo te decía en un inicio, mi fuerte es comentar los partidos del fin de semana. Entonces ahí me he ganado también mi oportunidad, mi nicho, y me he preparado y me he ido preparando también para eso. Entonces, yo creo que cuando el futbolista, que hoy día está mucho más de moda, el exfutbolista que se inserta en los medios, porque eso también tengo que reconocer, que he sido contemporáneo de alguna forma en esa generación de trabajo que se le ha dado también a los futbolistas, porque anteriormente, yo me acuerdo en los años, no sé, 90, era muy raro ver a un futbolista, un exfutbolista retirado insertándose en los medios, ¿cierto? Era mucho más del ámbito periodístico. Entonces hoy día ya está mucho más de moda, o sea, los programas deportivos, sobre todo de debate, de análisis, lo completan un 99% de futbolistas. Entonces, Claro. y futbolistas que en su momento tuvieron una relación súper compleja con el periodismo. Entonces yo creo que a ellos es a los que les cuesta mucho más y muchas veces no se salen de esa personalidad o de esa forma de ver el fútbol como futbolista. Entonces yo siempre mantuve esa buena relación. Y hoy en día creo que también te genera espacio, pues te genera oportunidad y de abrir puertas y no tener ese inconveniente. Y eso yo es lo que me he dado cuenta acá también, porque la gran mayoría de mis compañeros, de los cuales son periodistas y que estoy constantemente debatiendo, constantemente generando contenido o hablando, trabajando, siempre me recuerdan y me dicen, oye, a mí me diste la primera cuña, oye, siempre tuvimos buena base, siempre fuiste cuñero o siempre tuviste respeto. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que tratar de generar al futbolista, un poco no sé, en las escuelas de periodismo, en la universidad, a los periodistas y sobre todo en este caso a los directores técnicos, de alguna forma hacer entender los roles y hacer entender las profesiones de cada uno en el momento que cada uno está, ¿cierto? Sin duda vienes de una buena cuna, Sebastián, porque por más escuela, por más lo que sea, cuando traes buenos cimientos, se nota, y como lo dices, y como lo dicen mis compañeros, desde jugador y desde que te conocimos hasta ahora siempre ha sido igual, así es que la verdad que para mí la cuna es lo que hace la diferencia. Pero Sebastián, ahora que tenemos esta posibilidad, gracias o debido a la pandemia, de comunicarnos de esta forma contigo y con un sinfín de personajes que nos lo permiten, de pronto salen anécdotas y situaciones como ya lo comentabas del peso y esto, pero por ejemplo siempre me he preguntado, ¿por qué Sebastián González nunca llegó a un América, a un Cruz Azul, si en su momento fuiste de lo top, ¿eh? Sí, que hoy día se da mucho más fácil. Quizás haces esa comparación, hoy día un torneo quizás bueno de algún delantero, poniéndolo en el caso donde yo jugaba, pasa inmediatamente, suena, si no sé, si está en el Necaxa, pasa inmediatamente al Cruz Azul o al América, ¿cierto? La verdad es que lo mío se dio más que todo, o la no llegada a un equipo como América, o como Puma, o como Cruz Azul, que eran los que siempre, cada apertura de mercado sonaba. Eso era a nivel prensa, a nivel interno. Te decía que era un tema mucho más familiar. Era mucho más de lo que decidía el dueño, que era en este caso Burillo y planteó, o sea, me lo dijo así literal, al América nunca te vaya a ir, o del Atlante nunca vaya a pasar al América. Entonces eso ya a mí me quedó siempre marcado, nunca me hice ilusiones mientras estuviera en Atlante, más allá de lo que significaba, ¿cierto? Económicamente, publicitariamente, porque yo siempre decía, si a mí me relacionan con incluso los personajes Chespirito, ¿cierto? Con todo lo que hice, y me gano portada estando en el Atlante, y todo lo que generé,
transversalmente, me imaginaba con toda la repercusión que además tenía la América. Entonces, no era menor, pero bueno, que tampoco el aficionado del Atlante me lo hice perdonado, ¿eh? Como hasta el día de hoy muchos también se sienten como de alguna forma traicionados porque me fui del equipo. Y hace ratito mencionabas, Sebastián, que en Tigres ya no tuviste la misma suerte que en Atlante, o que no te fue igual que en Atlante. ¿A qué crees que se haya debido eso? Mira, yo lo tengo súper claro. Lo mío en Tigres se dio por un tema dirigencial más que todo. O sea, uno juega al fútbol, a uno lo contratan, pero uno también se debe a las decisiones que va tomando la institución. Y justo cuando a mí me contrata Tigres, que claro, llego como la gran contratación, todas las expectativas que se armó en Monterrey con mi llegada, contrato a 4 años. En ese momento, un contrato o me compra Tigre en un precio que también era de alguna forma histórico para el medio local mexicano, ¿cierto? Hoy día esa cifra se la pagan a un central que tiene un año bueno en México, pero claro, el mercado ha cambiado y todo de alguna forma está, desde mi perspectiva, un poco más sobrevalorada. Entonces, yo en ese momento había hecho quizás los méritos deportivos y me había ganado mi espacio. En lo personal, yo pensé que se iba a generar lo mismo, pero también, bueno, en esos 6, 7 años, yo jugaba siempre con, llegábamos a 5 o 6 jugadores al área, tanto en Colo-Colo como en Atlante. Bueno, el Tigre, el Tuca jugaba distinto, me tuve que adaptar a eso, y después se volé, y yo pensaba que ya despegaba, vino cambio dirigencial, sacaron a todos, llegó, me acuerdo, Ewi, llegó Sebastián Luri, no sé cómo se llamaba, un argentino, trajeron a Mario, claro, trajeron a Mario Carrillo. Nosotros no éramos su negocio, porque su negocio era nuevo, sobre todo extranjero, y ahí me empezaron a mandar a préstamos a todos lados, y ahí ya empieza también mi desestabilidad, empieza mi irregularidad, no solamente futbolística, sino que emocional, mental, familiar, personal. Entonces, ya para cualquier futbolista eso es un golpe duro, y para mí lo fue, y por eso no pude volver quizá a tener la misma continuidad que tuve antes. Oye, Sebastián, en ese sentido, cuando sales de Tigres, ¿sentiste que podías todavía, igual no pasar directamente, como te decía la gente de Atlante, directamente del Atlante a América o Cruz Azul, pero ¿sentiste que más allá de lo que pasó, todavía tenías alguna oportunidad en un equipo con más trascendencia todavía, o sabías que ya tu etapa en el fútbol mexicano había terminado, aunque seguiste jugando en el fútbol mexicano? Sí, nunca me imaginé que quizás no iba a volver a tener la repercusión o la oportunidad, ¿cierto? Como para poder reinventarme a lo mejor en otro equipo mucho más competitivo. Pero por eso te decía en un inicio, termina siendo quizás mi curva descendente asociada absolutamente a las decisiones dirigenciales, porque imagínate que a mí de Tigres, no es que me sacaran y me mandaran, no sé, como dices tú, a lo mejor a un equipo mucho más competitivo, al América. Me mandaron a pelear el descenso con Veracruz, o sea, y me cambiaron por un arquero. Entonces, caos, o sea, mala administración, peleando el descenso, 5 técnicos en un semestre, 5 técnicos en un torneo corto. Se olvídate, Sí, sí. ya ahí yo dije, y de ahí yo no podía, a los 6 meses me dicen, te tienes que ir también, porque el equipo ya no me podía seguir pagando, y porque iban a venir cambios, y yo ya no podía jugar en México, pero yo podía jugar 3 equipos en un año, y ahí me fui a Argentina, pues, ahí me fui a Olimpo, y después volví, y me aplicaron obviamente el pacto caballero. Yo me empecé también a desesperar, y empecé a tomar decisiones personales, y empecé a pasar por alto también las dirigenciales. Ahí llegué a Teco llegué por iniciativa propia, una conversación con Leaño, y vente para acá, y yo arreglo con Tigre, y bueno, después nunca volví a esa competitividad con equipos que quizás tenían un proyecto distinto. Entonces ahí después cuesta mucho. Y ahí empecé a andar por distintos clubes, por distintos países, y tratando siempre
de volver a que la curva subiera, pero ya era totalmente distinto, ya había perdido quizá incluso esa repercusión más mediática y ya goles que hacía ya no eran tan importantes. Pues Sebastián, evidentemente este es un espacio no solamente futbolístico y tenemos mil cosas más que hablar y seguramente los demás quieren seguir preguntando de otras cosas, pero de mi parte yo voy a cerrar el tema de fútbol con esto. Ahorita mencionas las altas y las bajas que viviste en México y un tema truculento como el de Veracruz, que desde que tú estabas hasta el momento sigue siendo un pasaje bastante oscuro del fútbol mexicano. A distancia, Sebastián, y ya como un personaje de medios y que le piensa más y que siempre lo has hecho, pero ¿qué piensas, qué opinión te merece de lo que ha ocurrido en los últimos semanas, días en el fútbol mexicano, en el que determinan que ya no va a haber liga de ascenso, que evidentemente venden a un equipo pues con trascendencia como Morelia, con trayectoria, y se lo mandan a Mazatlán? ¿Qué opinas de todos estos movimientos que se están dando y además en plena pandemia? Sí, yo creo que si bien es cierto, en momentos complejos se tienen que tomar decisiones, pero yo creo que a veces se tienen que tomar decisiones mucho más pensando en el desarrollo del fútbol y no tanto quizás en el bolsillo propio. Y lamentablemente, si yo lo llevo al caso del ascenso y descenso, más allá de que me den muchas explicaciones que de lo que quieran generar con la Liga de Desarrollo, que muchas explicaciones de que nadie le importa la categoría de ascenso, y que puede ser que no tenga la misma repercusión mediática. A mí me tocó estar con Potro Ornesa, con León y con Mérida en el ascenso, y es cierto, no te ve nadie, no te pela nadie, pero te genera de alguna forma competitividad, porque hay equipos que quieren estar en primera división, hay equipos que le dan trabajo también a jugadores que a lo mejor no tienen la posibilidad en primera, pero de poder estar y de reinventarse quizás en ese sentido en la categoría de ascenso, pero que no exista el ascenso y que no exista el descenso como competitividad, la verdad yo no por más explicaciones que me den, jamás lo voy a entender, porque el fútbol yo no lo veo desde esa perspectiva. Y después lo otro que yo nunca entendí en México, porque eso ya yo te lo hablo más del lado sudamericano, ¿cierto? Que acá eso es imposible que pase, de que un equipo de identidad, de un equipo con historia, de un equipo que tiene un nombre de una ciudad y etcétera, etcétera, lo cambien así como así y desaparezca y tenga otro nombre y ya sabéis que los jugadores no importa, vénganse nomás y ahora van a vestir otra camiseta. O sea, eso es totalmente alejado de la realidad de generar una identidad, de lo que el fútbol contemporáneo, moderno quiere hacia adelante de los clubes y de lo que se ha ido perdiendo quizás en la esencia misma del fútbol, de los equipos. Acá quizás se ve distinto en Chile, porque acá muchos de los socios, por ejemplo, o de la gente hincha de su club, reclama por la sociedad anónima, reclama que no sean manejados por los hinchas, sino que sean manejados por empresarios. Hoy día el fútbol te lleva a que el fútbol es una empresa. No lo comparto, no lo comparto, y creo que un poco he aclarado lo que tú me preguntas desde mi perspectiva y siempre con mucho respeto. Claro. Sí, bueno, vemos que estás muy actualizado con el fútbol mexicano y eso nos da gusto. Y bueno, yo creo que ya estamos a punto de pasar a la música, pero tengo una duda, Sebastián. Sí, tengo una duda Ya, dime. Bueno, en México te fue bien en Atlante, fuiste a Argentina, fuiste incluso a Bolivia, pero ¿cómo fue tu etapa en Chipre? ¿Cómo fue esa etapa en Europa? Que sí, eso es lo que nos brinca un poco de los equipos en los que estuviste. Sí, y bueno, de hecho ese equipo ya no existe, ese equipo desapareció, la Pop Quiniras Pellas. Mira, sí, la verdad hablando de es equipos que cambian. Sí, no, hablando claro. No, pero ese no cambió, ese desapareció por mala administración. Pagaron en ese momento lo que nunca en su vida tuvieron. Y la verdad es que es complejo la Liga Chipriota. Se llena de deuda, allá compiten 2 equipos y el resto juega nomás. Entonces a mí me tocó justo en ese momento optar por irme para allá porque se abrió una oportunidad de que ese equipo había recién salido campeón y jugaba la pre-UEFA. Entonces yo decía, jugar pre-UEFA, quizás con quien te toque por ahí, entretenido, nunca va a tener la posibilidad. En ese momento
En ese momento justo también yo le había ganado la demanda por mi pase a Tigres, entonces estaba como jugador libre y había regresado a Colo-Colo, pero Colo-Colo solo tenía la oportunidad de estar 6 meses y me tenía que ir. Y justo ahí surgió, dentro de lo que yo te hablaba, de esta inestabilidad y de esta irregularidad personal también, la opción, pues me dijeron, ¿sabes qué? Andan buscando un delantero, vieron unos videos tuyos y está esta opción, te quería ir a Chipre, jugar pre-UEFA con este equipo. Y yo a Chipre, a ver, déjame meterme a internet, ¿cachai? Entonces ahí, nada, veo todo lo que significaba un país, una isla en medio del Mediterráneo, ¿cierto? Vi las playas y dije, nada, me voy. Y aparte yo, inmediatamente con esa visión de que, de a ver qué idioma hablan, no griego, pero hablan todo inglés. ¿En serio? Ah, ya, maravilloso. Entonces dije, bueno, había hecho varios cursos de inglés y nada como estar en un lugar donde hablan inglés. Entonces me encontré con un panorama totalmente distinto a todo lo que había de alguna forma vivido. Además, tuve un año, estuve solo, entrenábamos en la tarde, ¿cierto? En la mañana pasaba todo el día en la playa, se generaba la relación ahí con tus compañeros en un camarín. Imagínate el técnico chipriota que te hablaba griego, una charla en griego durante 1 hora y después en 5 o 10 minutos te la traducía en inglés y ahí teníais que entender. Entonces miraba para el lado y tenía amigos de Serbia, amigos franceses, portugueses, tenía un solo compañero sudamericano que era Martín Vitali, que era argentino, quien me ayudó mucho, sobre todo en los primeros meses. Pero fue, imagínate, manejan, bueno, al lado derecho, igual que está colonizado por los ingleses. No, locura, el modo futbolístico, al final jugamos el gol ahí que nos hizo ir a la larga, y en la larga perdimos, pero fue bonito, fue un año distinto. Bueno, estuvo cerca, pudiste haber jugado un torneo europeo. Nos quedan algunos minutos, pero pues, por supuesto queremos preguntarte sobre música, y tú tienes una historia muy, muy particular con el rock, ¿no? Sí. Vaya, de amistad con el vocalista de Los Prisioneros. Cuéntanos un poco sobre esa parte. Bueno, y con Jorge González, que el vocalista de Los Prisioneros, Chipre termina siendo un punto de encuentro, imagínate, Chipre. Y yo siempre lo cuento. Claro, yo tenía contacto ahí con su mujer en ese momento, bueno, que ya no lo es, pero me escribe porque ella había visto que yo estaba en Chipre, entonces me escribe por Facebook, me acuerdo, ¿sabes? Y me dice, Sebas, ¿estás en Chipre? Sí, mira, Jorge va a tocar en la próxima semana a Chipre. Me dice, anda a verlo. ¿En serio? ¿Dónde va a estar? No, en Nicosia, en la capital, y yo vivía, nada, en Pafos, que quedaba a 40 minutos de la isla, media hora. Era como DJ, pero a la vez de repente cantaba cosas así de sus canciones. Fui a verlo y nada, estuvimos después toda la tarde a Gloria, su música. Ahora hace poco que hubo un estallido social acá en Chile, sus canciones terminan siendo lo que ya vimos también como sociedad. Exacto. Hablamos de una banda como Los Prisioneros histórica, y Chile también tiene una escena de rock bastante amplia, bastante significativa, Sebastián, pero lo de hoy, ¿qué banda te gusta? ¿Te quedaste quizá en los bunkers? ¿Qué te gusta de hoy? Y en el rock latino, sobre todo entero argentino, que me gusta mucho, entonces sigo escuchando Calamaro, Soda Stereo, y acá en Chile con Los Prisioneros, los bunkers, de ahí nos sale. Y bueno, Sebastián, nos estabas comentando acerca de lo que hubo, del estallido social que hubo allá en Chile, y un poco del rol que jugaba ahora la música de Los Prisioneros. Para la gente que está en México y que no tiene muy claro qué es lo que pasó y también qué rol jugó, ¿no lo podrías explicar? Sí, lo que pasa es que fue, la verdad, bastante potente lo que pasó en los meses, bueno, de octubre, más o menos, que ya se venía viendo un descontento, ¿cierto?, a nivel general en el país con ciertas decisiones o cosas que no se habían hecho, no solamente en lo que termina haciendo este gobierno de turnos, sino que lo que se venía ya dando por muchos años. Entonces, el costo de vida ya estaba siendo insostenible y de alguna forma es insostenible en nuestro país. En Chile las cosas están demasiado caras, están muy elevadas, se paga por todo.
la justicia no cumple su rol, ¿cierto? En el castigo que deberían tener, no sé, los que cometen fraude, los que cometen, ¿cierto?, delinquen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una cuestión que se fue acumulando, la educación no es de la mejor calidad y demasiado cara, sobre todo a nivel privado, es muy caro hoy día la educación, las universidades, todos endeudados, entonces de alguna forma estábamos viviendo una burbuja que explotó, y explotó de forma radical y transversal, entonces apuntado también a los políticos, absolutamente, ¿cierto? Y bueno, y desde ahí, donde cruzo yo la música de Los Prisioneros y lo que hablaba Jorge González tiene que ver con eso, La Voz de los 80, Pateando Piedras, que son las canciones quizás más emblemáticas de esa época de ellos, estamos hablando de los años 80, que hoy día eran sinónimos de lo que estábamos viviendo, o sea, pasaron muchos años después de que llegó la democracia a nuestro país, que se fueron generando, ¿cierto?, nueva apertura a muchas cosas, se empezaron a privatizar otras a nivel país, ¿cierto? Pero eso generó que, por ejemplo, inmobiliariamente, el país hoy día esté, yo creo, es uno de los países más modernos, a lo mejor en infraestructura, a nivel sudamericano. Nos empezamos a copiar quizás muchas cosas a nivel europeo, pero eso generó una burbuja para un cierto sector, para algunos pocos, para algunos privilegiados, pero el resto, la verdad, que era un desorden tremendo y la separación social es demasiado distante acá en nuestro país. Entonces, eso dicen las canciones también de él, ¿cierto? O sea, muchos nos quedamos, dice, pateando piedra, habla de que la educación no es lo mejor, que copiamos cosas, pero al final nuestra cultura nos dice que es totalmente distinto, sobre todo para implementarlo. Entonces, se empezaron a cambiar algunas cosas con los meses, quizás, no de lo que se espera totalmente, todavía hay mucha desigualdad, y ahora lamentablemente también se junta con esto de la pandemia, pues, del coronavirus, que termina pegando mucho más. Entonces, si tú lo llevas a la industria del fútbol, si lo llevas a la industria de las comunicaciones, bueno, en general, en todo, es tremendo lo que a las pymes le ha pegado tremendamente, porque se están recién un poco tratando de levantar después del conflicto social, y ahora inmediatamente te cambia el panorama. Entonces no han sido meses fáciles para nuestro país, y lo que uno espera es que ojalá el cambio estructural venga, que se genere un cambio de paradigma y que todo lo bueno, a lo mejor estructuralmente o de infraestructura que se ha logrado, también tenga un cambio de igualdad, que es lo que uno espera, ¿cierto? Y que no sé, porque echarle benzina al auto no sea tan caro, que ojalá los sueldos sean acorde a la realidad, al momento del país, que la educación obviamente cambie, que a los profesores, no sé, pues les paguen más, que empiece a generar un círculo, ¿cierto? Un círculo vicioso pero positivo. Y es lo que uno espera, y que ahora yo creo que cuando vengan elecciones, ahora lo que se iba a generar, que también tiene que ver con los cambios radicales, el cambio de constitución. Entonces, la constitución que está hecha desde el gobierno militar, nunca se había cambiado. Entonces, la constitución de alguna forma no te deja cambiar ciertos parámetros, no te deja cambiar ciertos estatutos que son importantes para cambiar algunas leyes. Y desde ahí ir cambiando también ciertas leyes que sean en beneficio de la sociedad, pues eso es lo que se espera. Oye, Sebastián, en ese sentido, tu relación, obviamente, con Jorge González es de muchos años. Ya cuando llegaste a México ya tenías una amistad bastante sólida con él. ¿Cómo fue tu primer encuentro? Y también cuéntanos un poco cómo fue aquella ocasión de regreso de Los Prisioneros y tú en el Monumental, no en la sala VIP, sino en la parte donde está toda la gente, porque ya eras un jugador reconocido en Colo-Colo. ¿Cómo pasaste ese momento ahí? Bueno, para complementar lo que me preguntaba Hugo con respecto al momento que conocí a Jorge, tiene que ver también con México, y ese llamado que recibí, ¿cierto?, a mi casa por parte de él, donde me dice que estaban en México, que tocaban en el Hard Rock, que a mí me quedaba también a paso donde yo vivía
en Ciudad de México, y tarde le dije, no, te voy a ir a ver ahora al hotel, vente, y bueno, ahí fui, ahí conocí al grupo, generó una amistad al tiro porque tuvimos buena onda, porque lo que él quería de alguna forma, y por qué me llamó y que nos tuvo anhelo, era insertar a la banda en México. Entonces un poco quería entender el cómo un chileno le podía ir bien allá, triunfar y todo eso. Entonces quería conocer un poquito más de esa experiencia y de que ya yo llevaba también un par de años en México y cómo conocía también industrias totalmente distintas, pero quería experiencia. Y de hecho él se quedó en México después a vivir, hacer algunos discos para algunos artistas y vivían. Y después te decía yo, siempre mantuvimos contacto hasta que tuve la oportunidad de verlo en Chipre. Y acá en Chile hace prácticamente, claro, en enero, porque él sufrió un accidente cardiovascular que lo dejó en un momento bastante difícil, en un concierto, de hecho, en vivo, casi queda válido en este caso, y bueno, a través de la recuperación, hoy día, si bien es cierto, necesita ayuda para desplazarse, y también para hablar también le cuesta bastante, ha estado en tratamiento con respecto a eso para volver a estar un poquito más claro en ese aspecto, pero mentalmente sigue intacto. Y tuve la oportunidad de un amigo que también del grupo que tocaba con él después, con el que hice amistad, me llamó, me dijo, le voy a hacer un homenaje a Jorge Unplugged, vente, voy a estar en un bar para que lo veáis. Así que nada, terminé el programa que me tocaba ese día y fui para allá, pues. Y ahí estuve con Jorge un ratito también, lo saludé y nada, pues, hasta el día de hoy ahí, ¿cierto? Con la admiración. Oye, Chama, si bien creo que todos los que estamos reunidos aquí digamos, nos reúne o nos une el gusto por la buena música, por el rock, por la música de los 80s, como dicen los 90s, y todos creemos que el rock es lo mejor y que el rock es cultura, dicen por ahí, y tú hablabas hace un rato de todo lo que ocurre en Chile, y me acordaba, me tuve que acordar de una entrevista de Gustavo Cordera que decía por qué señor Cobranza había tenido tanto éxito, primero en Argentina y después en América Latina, porque hablaba de un tema de Argentina, pero hablaba prácticamente de toda América Latina. Cuando tú estabas hablando de Chile, yo dije, está hablando de México, ¿no? O sea, creo que toda América Latina sufre desgraciadamente de los mismos males. Ahora bien, en cuanto a la música, Chama, ¿qué demonios le está pasando a la música de hoy? Que lo único es que es reggaetón. Sí, yo creo que se ha ido perdiendo desde mi perspectiva, ¿no? ¿Cierto? Siempre yo pongo eso por delante porque digo, no es la verdad absoluta de lo que uno dice, pero desde mi ochentera y de esa época, y uno lo ve en las bandas y lo ve en los cantantes, y sobre todo en el contenido de las letras, que de verdad hoy día quizás no es mucho más sintético. O sea, hoy día es más fácil a lo mejor por la tecnología el hacer una canción rápidamente, y vamos generando otro estilo de música, y como que hoy día se ha generado, como que antes uno se enfocaba, está el rock y después, no sé, el punk y como otra cosa más, pero hoy día hay de todos los estilos, pues para todos lados, para todos los gustos. Entonces hoy día muchas plataformas, y quizás a lo mejor lo que se fue perdiendo fue esa misma nostalgia, o se fue perdiendo esa cuestión mucho más genuina de la música, ¿cierto? Y que tiene que ver, yo creo, ¿no? Lo relaciono siempre con también cómo iba avanzando la tecnología. Entonces hoy día, claro, alguien va a un lugar y ha cambiado cuando va a una discoteca, cuando te juntas con los amigos. Hoy día la entretención musical es otra, pues, o sea, y está la misma electrónica, está, no sé, los grupos aquí, muchos, tú ves los niños, yo escucho a mi hija y que se conocen la música china, o sea, los coreanos. Entonces, Sí. claro, pues todo ha cambiado a través de las plataformas. O sea, ellos tienen alcance a ver a ellos por YouTube, por todos lados, ahora esto el TikTok y todo lo demás. Entonces, fue cambiando, pero yo creo que también, y lamentablemente, para la industria de la música,
y a lo mejor me pueden contradecir, porque me pueden decir hoy día a lo mejor se gana más plata en la música, no lo sé, pero yo creo que se ha perdido ese don esa esencia de los cantantes. O sea, antes, ahora es muy extraño, te sorprende cuando ves cantar a alguien a capela, por ejemplo. Puro autotune. Sí, o sea, cuesta, o un guitarrista, ¿cachai? No sé, generando él el espectáculo, cuesta. Entonces, por eso yo creo, yo soy nostálgico de eso, y al final eso, mi oído me gusta escuchar eso, y al final por eso creo que lo sigo manteniendo. Creo que ahí concordamos todos, Sebastián. Y bueno, ahorita trabajas en los medios de comunicación y por lo que podemos ver, la verdad, se ve que a la hora de comunicar no tienes absolutamente ningún problema. Pero también hemos visto bueno, estaba leyendo que también te estás preparando muchísimo, incluso leyendo un poco el currículo para ser dirigente. ¿Tú en el futuro te ves como dirigente, como entrenador o piensas quedarte en los medios? Más o menos, ¿cómo pintas tu futuro? Mira, un poco como para estructurarte, porque es verdad, me he ido preparando con algún contenido enfocado en lo que realmente me gustaría hacer, no en un futuro, me encantaría estar hoy, quizás inserto a lo mejor en un equipo de fútbol trabajando en la gestión, pero no se ha dado la oportunidad, sinceramente, pero eso no me ha restado de irme capacitando día a día. Entonces, antes de terminar mi carrera futbolista, me metí a estudiar el curso técnico, que acá en Chile son 3 años, y lo terminé ya cuando llevaba un año y medio prácticamente ya las comunicaciones. Pero yo, por ejemplo, y siempre lo digo, y algunos me dicen, estáis mintiendo, le digo, no, es verdad, yo me metí a estudiar el curso técnico no para ser técnico, nunca me he visto como técnico, y es la verdad. O sea, no creo tener la vocación para eso, ni el ánimo, ni las ganas, ni los comentarios del fútbol chileno, el Instituto Nacional del Fútbol acá, que se hace el curso técnico. Aprendí, no solamente de táctica, no solamente de las nuevas metodologías de entrenamiento, aprendí, ¿cierto?, de reglamento, que muchas veces como futbolista uno juega toda la vida y el reglamento poco se lo sabe, y fui aprendiendo a ver el fútbol también desde otra visión. Entonces, hoy día, por eso yo decía, en un momento quise irme por una línea, a lo mejor editorial propia de lo que yo quería proyectar o comunicar, y eso me ha servido el curso técnico. Y paralelamente, en estos 6 años, que es lo que a mí más me apasiona, es ser gerente deportivo de algún club o estar inserto en alguna estructura mucho más dirigencial en ese sentido, y que tiene que ver con algunos diplomados que he hecho de gestión deportiva, por ahí algunos cursos de scouting. Ahora en julio empiezo otro diplomado que se está haciendo en Chile, que ya va en su segunda edición ahora, que tiene que ver netamente en especialización de fútbol. Entonces, anteriormente hice de gestión deportiva, pero te habla mucho más de lo global, ¿no? de lo macro del deporte. Acá va especializado en fútbol, y por eso te decía en un inicio, quizás lo único que me falta es ese empujón o esa oportunidad, porque lamentablemente no se ha dado. Bueno, pero sí, lo que sí está claro y haces muy bien, por lo menos desde acá lo que podemos ver es que justamente exjugadores, quizá con la sola inercia de haber estado en la cancha, creen que están, y es sin hablar mal de nadie, por supuesto, que están preparados Claro. para poder trasladar lo que ven en la cancha hacia la televisión. Pero en tu caso lo hiciste con una intención de, como bien apuntaste, de tener una línea editorial bien estructurada y que la gente sepa muy bien lo que quieres decirle, ¿no? Eso es algo muy interesante. Oye, tenemos que cerrar, la charla es muy importante. Seguramente tendremos oportunidad de hacer otra charla contigo, pero para ir cerrando este primer capítulo y desde luego agradecerte esta charla, cuéntanos cómo ves hoy el panorama con el tema de la pandemia, con el posible ya regreso de las ligas. ¿Cómo ves el fútbol ahora que está muy cerca de volver con la pandemia todavía encima? Sí, acá en Chile no tiene un buen panorama con respecto a la organización, con respecto a generar conciencia para volver y no tener inconvenientes, porque si lo llevamos al plano país, hoy día hace poco, bueno, hoy día en la mañana habló el ministro de Salud, y fue categórico, elocuente, y la verdad que nos dejó muy preocupados porque dice que hoy estamos sobrepasados. Más allá de haber tomado las precauciones,
el aumento está, y sobre todo en Santiago, que el 90% de los contagiados están en la capital, están en Santiago. Entonces, es complejo. Y acá, si tú lo llevas al plano futbolístico, son 10 equipos o 12 equipos que están solamente acá en la ciudad en Santiago. Entonces, no es complejo. Acá los traslados también son difíciles. Acá el país es largo, el país necesita de traslado en avión para llegar a algunas ciudades donde hay equipos. Entonces, hoy día eso también está de alguna forma paralizado. Yo no lo veo con buen panorama, por lo menos estos meses. Se dice que en julio, pero se dice que en julio, y recién, hace poco yo también leía una entrevista que le hicieron a Mourinho, donde Mourinho alaba un poco lo que se está generando en Alemania y critica un poco lo de Inglaterra y de Italia, y que se dice que en Italia se vuelve porque necesitan plata, es por nada más por un tema económico, sin tener quizás la posibilidad de estar. Y creo que en Chile va a pasar por eso, porque como el fútbol chileno depende del canal del fútbol, que es donde yo trabajo, pero depende de los ingresos que le genera el CDF al fútbol, a nosotros se nos junta algo que te decía anteriormente, que ya vamos a completar un año prácticamente sin fútbol, porque se suspendió el campeonato por el estallido social en octubre, claro. A fines de octubre del año pasado, no tuvimos noviembre ni diciembre fútbol, después vino enero, febrero, donde se prepararon los equipos para volver en marzo, y en marzo tuvimos 2 partidos del campeonato y se suspendió. Entonces estás hablando de muchos meses sin fútbol. Entonces, si va a volver más por una obligación que por una cuestión que esté solucionada. Oye, Chama, la última de mi ronda, y sí, esperando, como dice Hugo, volver a tener más pláticas contigo, porque la verdad es que el tiempo se va como agua, y es un placer tenerte. Chama, hablabas de cómo es el chileno, y hablábamos y coincidíamos de que el latinoamericano es prácticamente igual y conoces al mexicano de sobra. A mí me preocupa que en México la gente, el ciudadano, más allá de culpar al gobierno de lo que está pasando, desde que es una invención esto del COVID, desde que no es cierto, y por más que vemos que todos los días, en lugar de aplanarse la curva, como dicen, que se está haciendo, vemos que todavía crece y crece y crece, y cada día tenemos más muertos, más contagios, y esto no se ve para cuándo. En Chile, ¿cómo catalogas que están manejando las autoridades esta situación? Creo que se fueron adelantando a tratar de quizás prever lo que podía venir, pero así todo, ¿cierto? Desde el extranjero, para insertarlo en algunos hospitales de campañas que se han hecho, colapsamos, más allá de que se generó, quizás, insisto, a lo mejor alineado a lo que se venía, esto nos sobrepasa porque el contagio es demasiado potente. Entonces, y además, mira, yo voy a ser bien sincero, yo creo que cuando se dice al chileno le cuesta poco adaptarse a México y al mexicano poco adaptarse a Chile. Y hoy día a lo mejor si yo te puedo hablar de algunas cosas, tú acabas de decir las mismas que a lo mejor nos pueden estar pasando a nosotros. Y lamentablemente yo creo que es un tema por el momento sin solución porque es un tema cultural. Yo creo, lo veo así, Gerardo. Lamentablemente tendríamos que cambiar culturalmente, y eso hoy día ya nosotros, o los de nuestra época, o los que están recién, ¿cierto?, en la adolescencia y todo, y sobre todo los más grandes, ya no se puede cambiar. Lo único que tú puedes cambiar es tratar de generar conciencia, pero tú empiezas a generar conciencia cuando te pasa algo a ti. Entonces eso, nosotros somos más de reacción, ¿cierto?, que de acción. Entonces somos países muy complementarios en eso, y a mí me tocó vivirlo en los 8 años que estuve en México, y por eso no hace mucho sentido muchas veces el panorama que tenemos. La única forma de que la gente no salga se ha generado estamos en cuarentena total, acá donde yo vivo, y pasa en la gran cantidad de comunas en Santiago sobre todo, estamos en cuarentena total, es decir, yo para salir necesito un permiso provisorio, ¿cierto? Un salvoconducto para salir. Y hay salvoconductos específicos, por ejemplo, si yo quiero ir a comprar, tengo 3 horas para ir y salir. Y nada, pues, y generar que tomen las precauciones, etcétera. Entonces, da para largo, pero yo lo resumo de esa forma. Lamentablemente,
culturalmente estamos, Sí, sí. estamos muy lejos de que se solucione por nuestra cuenta. Bueno, yo también la última. Sebastián, antes que nada, muchísimas gracias y no es porque estés aquí, pero nos da muchísimo gusto de poder hablar con alguien de fútbol, de música y de política. Va a ser un problema encontrar un invitado como tú en el futuro, así que bueno, de aquí no sé cómo le vamos a hacer. Y la última, sí, muy sencilla, Sebastián. Ya dijiste que viviste 8 años en México. ¿Qué es lo que más extrañas de México? Los tacos en el carrito en la calle, lo que más extraño. El Barracuda. Sí. El barracú, el taco al pastor. Mira, si ahora que estuve en México en noviembre más o menos, octubre, noviembre, que fue para el partido de estrellas que hicieron ahí, de exjugadores de Cruz Azul Atlante. Lo primero que hice cuando llegué, o sea, me fui inmediatamente y es lo que extraño. Pero afortunadamente acá hoy día voy al supermercado y puedo comprar gigante el chile que se comía allá, ¿cierto? Las masas de harina, maíz, hay de todo, así que de alguna forma acá en la casa, de hecho ayer comimos ahí tacos que hicimos, así que no, pero se extraña obviamente el olor a fritanga, se extraña. Sí, Bien. sí, Daniel está en Holanda, dedos. Sebastián. Sí. Daniel está en Holanda y también de pronto se tiene que rebuscar para comer tacos. Oh, me imagino. Sí. Pero lo he logrado, así que está bien. Está bien, sí. Qué bueno. Pues muchas gracias, Sebastián. La verdad estamos muy agradecidos por tu tiempo. Sobre todo nos dio mucho gusto verte otra vez. Un gusto tenerte de este lado ahora también como parte del periodismo especializado. Tú eres más analista. Nosotros informamos más y tratamos de entretener con esta serie de entrevistas. Y la verdad es que ha sido un padrino de lujo. Te agradecemos de verdad de corazón. Te mando un abrazo, Santiago. Y cuando pase todo esto, si en algún momento quieres venir a México, realmente la pasaremos bien en una comida. Feliz de verlos también, de haber sido el padrino acá del programa. Hugo, un gran abrazo, igual a Daniel ahí en Holanda. Y nada, pues, un gran abrazo de gol acá a la distancia también. Perfecto. Pues esto fue Doble 5, el primer juego de local de la historia. Jugó de local con nosotros hoy Sebastián González. Esto va a estar cada semana. Así que bueno, pues hasta la próxima. Un abrazo hasta Santiago. Gracias, Daniel. Gracias, Gerardo. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Un gusto arrancar este siglo con ustedes.